Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida otra vez a mi canal Val Kitty's World. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. En mi video anterior mencioné otras actividades que me gusta hacer además de la ilustración, entre ellas el repainting de muñecas. Como su nombre lo dice, se trata de personalizar una muñeca volviendo a pintarla, que es justo lo que haremos con esta pequeña. Es una Clothing Wolf de Monster High que rescaté del bazar más grande en mi ciudad, y este es el boceto que hice para ella. Esta brujita está inspirada en las brujas de Jacqueline de León, una de mis ilustradoras favoritas. Me encanta el estilo que utiliza para ellas, así que no pude resistirme a hacer la mía propia. ¿Qué les parece si comenzamos? El primer paso es cortar el cabello original lo más cerca de la cabeza posible. Esto no es completamente necesario. Si tú deseas conservar el cabello original que ya tiene la muñeca, puedes hacerlo. Sin embargo, en mi caso, la muñeca tenía un serio problema de cabello con pegamento, así que tenía que quitárselo. Una vez hecho esto, vamos a retirar la cabeza. Para esto yo utilizo una secadora y la aplico directamente en la cabeza hasta que se haga suave para poder retirarla sin dañar el mecanismo del cuello. Y lo que voy a hacer ahora será quitar las orejas para respetar mi diseño. Hecho esto, las voy a reservar para más adelante. Ahora lo siguiente es retirar el cabello desde la parte de adentro de la cabeza. A mí me gusta utilizar un desarmador para poder empujar primero el pegamento hasta que salgan todos los cabellos y después retirar los residuos con unas pinzas. Es muy placentero ver cómo la cabeza está completamente limpia de cabellos. Esta parte es muy desagradable porque se te empiezan a quedar los dedos todos pegajosos, pero es necesario hacerlo. Observen todo ese horrendo pegamento. Y bueno, ahora vamos a mojar un algodón con acetona o con quita esmalte, aunque es un poco más tardado, para retirar el rostro original de la muñeca. Con cotonetes o hisopos puedes llegar a las partes más difíciles. Y ahora, una vez que está limpia, vamos a reposicionar las orejas. Primero voy a marcar con un lápiz el lugar donde quiero que estén. Y después con un alambre delgado y con unas pinzas redondas voy a hacer una especie de nudito. Hacemos uno para cada oreja y lo pegamos en el hueco que queda por dentro. Una vez seco, lo colocamos en la cabeza. Y tratamos de asegurar el alambre por dentro para que no se vaya a salir. Y ahora sellaré los agujeros con pasta epóxica. Y bueno, ¿qué es la pasta epóxica? Pues es una pasta que endurece ante la reacción química de dos partes, la A y la B. Esta es la primera vez que utilizo esta pasta, así que acabo de aprender a usarla prácticamente. Con unos guantes de plástico vamos a tomar partes iguales de la A y la B y las vamos a mezclar. Para aplicarlo utilicé agua y una herramienta para esculpir que tiene una bolita en la punta. De vez en cuando se puede ir manchando, hay que tener cuidado con eso. Fue un poco complicado, pero al final lo conseguí.
Ahora pasemos con el cuerpo. Para esto puedes utilizar una lija de agua o una lija ultra fina. También funciona bien una lima para uñas. Y lo que haremos será suavizar las uniones del plástico y al mismo tiempo retirar el barniz que tiene el cuerpo ya por encima. Es muy común encontrarnos con situaciones como estas. Podemos retirar ese pedazo de plástico con una navaja y volvemos a lijar. Y ahora volvemos a la cabeza. Ya que la pasta está completamente curada, vamos a lijarla un poco para que no esté tan áspera. Y hemos llegado a la parte más emocionante. Para poder trabajar el rostro necesitamos un barniz. En este caso voy a usar este que se llama Mr. Super Clear. Es como el básico que utilizan todos para hacer sus repaints, pero es caro. Rociamos la cabeza alrededor de 3 veces y la dejamos secar por 30 minutos. Para trabajar vamos a necesitar unos lápices de colores acuarelables y gises pastel. Lo que estoy haciendo en este momento es cubrir el blanco de la pasta con pintura acrílica y vamos a comenzar a sombrear con los gises y con un pincel. Aquí con rosa apliqué un poco de chapita y ahora con un color café comenzamos a bocetar los ojos. Una vez que estamos satisfechos con el boceto, es hora de aplicar el color negro. Y hacemos lo mismo con las cejas. Esta cosa gris que ven aquí se llama goma moldeable. Es muy útil para quitar los residuos del gis pastel. Esto se trata de ir rellenando los colores con cada capa de sellador. Se aplica una capa, se aplica color, se vuelve a aplicar otra capa, se vuelve a aplicar color. Depende del diseño la cantidad de capas que se necesiten y de la opacidad que quieres para el resultado final. Aquí yo ya terminé la primera capa, así que vamos a aplicar sellador para hacer la segunda. Volvemos a hacer los mismos pasos y hasta conseguir la opacidad que deseamos. Les platico, yo conocí esta actividad un día cualquiera en YouTube cuando me apareció en recomendaciones un video de Dolliful, que es una de las doll artists más famosas y hasta la fecha mi favorita. Tiene trabajos muy lindos, les dejo por aquí una foto. Si te es más fácil, puedes utilizar también pintura acrílica. Una vez puestos los brillos de los ojos, podemos aplicar una última capa de sellador. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el cuerpo.
Aplicamos sellador, esperamos a que seque y empezamos a sombrear. Si tú no quieres hacer este paso no hay ningún problema, pero yo te lo recomiendo porque le da mucha vida al plástico. Y ahora procederemos a hacer los tatuajes. De igual manera comencé con un color café para hacer el boceto y posteriormente remarqué las líneas con color negro. Debo confesar que no soy muy buena haciendo tatuajes, pero hice mi mayor esfuerzo, espero que les gusten. Este fue el tatuaje de la mano. Y ahora continuamos con el tatuaje del torso, que fue especialmente mi favorito. De la misma manera hice los dos tatuajes de la pierna. En el caso del tatuaje del pie, no funcionó solamente con colores, así que terminé haciéndolo con pintura acrílica. Continuamos con la ropa. Estos fueron los patrones que hice, que son de la túnica y del short. Para el short utilicé una tela satinada de color rojo oscuro y para la túnica una tela negra stretch con textura. El sostén solo lo hice con un par de triangulitos y con hilo. Y para los zapatos escogí este par que es de una Clio Ley. Únicamente cambié la suela de color, primero de color negro y después de color café. Para proteger la pintura de la suela estoy utilizando este barniz mate diluido con un poco de agua. Y para completar el look hice estos dos collares con hilo. Para la escoba conseguí esta bonita escobeta y esta ramita. Primero pinté la ramita con una base negra y posteriormente le apliqué color café. Y después tuve que deshacer a la pobre escobeta. Poco a poco fui sacando las ramitas que consideré necesarias. Y después las pegué al final de la ramita. Una vez que se ha secado el pegamento es momento de darle forma a la escoba. Reciclé uno de los alambres para sostener por dentro y después con hilo de cáñamo le di forma a la escoba. Y así fue como quedó. Y ahora sigue el sombrero. Como base utilicé foamy y con un casco que yo ya tenía remarqué el ancho de la cabeza.
y después hice una circunferencia alrededor para el volumen del sombrero. Lo recortamos y le quitamos el centro. Y sobre la tela escogida remarcamos nuestra base 2 veces. Dejamos abierto el centro de ambas caras y después las cosemos alrededor. Antes de voltearle hacia afuera le hacemos unos pequeños cortes en las orillas. Y metemos la base de foamy. Ahora con la misma tela cortamos un triángulo, lo doblamos por la mitad y lo cosemos. En la base del sombrero pegamos uno de los dos lados hacia adentro. Y finalmente unimos ambas piezas. Y ahora nuestro último paso, que es el cabello. Este que estoy utilizando es muy largo, así que voy a cortarlo por la mitad. Ahora yo utilicé una hoja de acetato, un cuchillo de plástico y silicón frío. Tomamos un mechón de cabello, lo extendemos, aplicamos silicón y lo esparcimos con el cuchillo. Una vez seco, le damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo. Lo que me gusta de usar un cuchillo de plástico es que simplemente lo limpias y puedes volver a usarlo. El resultado final que obtendremos es este. En mi caso yo pegué directamente estas cortinas de cabello a la cabeza con UHU. Vamos pegando las cortinas de forma horizontal desde abajo hacia arriba. Cuando hemos llegado a la división del cabello, vamos a pegar una nueva cortina y la vamos a doblar en dirección opuesta. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Para darle la textura al cabello, lo que hice fue trenzarlo y posteriormente dejarlo reposar en agua hirviendo alrededor de 5 minutos. Después de algunas horas, cuando el cabello ya está completamente seco, podemos destrenzarlo y ver el resultado final. Y finalmente lo estilicé con unas tijeras. Ahora que todo está finalmente listo, podemos volver a colocar la cabeza en el cuerpo. Para finalizar, puse argollas en sus orejas a modo de arracadas. Y así quedó. Al final tuve que hacer un sombrero nuevo porque el primero que hice no le quedó, pero utilicé exactamente la misma técnica. Decidí llamar a esta pequeña Hilda. Les comento que ella está disponible para adopción. Si alguien está interesado puede contactarme vía Instagram. Espero que la pequeña Hilda les haya gustado tanto como a mí. Por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si es que quieren ver más de mis trabajos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.